La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Porque eso es una porquería. Cuando está subiendo luz, gas, de todo. ¿No les dará vergüenza a estos sinvergüenzas? Esto es la ruina, pero no para el jubilado, sino para su familia. El desafío separatista ha perjudicado gravemente al turismo, especialmente en Barcelona, una de nuestras ciudades más turísticas del mundo, mi ciudad también. Han intentado, en definitiva, poner en jaque también parte de nuestra economía, pero a pesar de eso España sigue creciendo en el turismo. Por tanto, es una buena señal que España sea un país fuerte, incluso frente a aquellos que quieren romper nuestro país, incluso frente a aquellos que lo afectan. Y por otro lado, no hay que olvidar que el año pasado cerramos el verano con un debate perjudicial para el turismo de España, que es la turismofobia, que es el ataque a los turistas. Hemos visto un año en el que los antisistema han intentado atacar hoteles, atacar a turistas. Podríem deixar una escombra. És de falta. Si el ayuntamiento negara el permiso de obras a los fondos voltors ellos no podrían especular con el edificio, porque lo que hacen es comprar edificios en muy mal estado, reformarlos y venderlos como pisos de lujo, y para eso necesitan el permiso de obras del ayuntamiento. Nosotros le estamos diciendo al ayuntamiento: negad el permiso de obras, no concedáis el permiso de obras para que nos echen a nosotros. Y el ayuntamiento ahí tampoco se atreve a dar ese paso porque no lo ha dado nunca. Es más, ha facilitado un servicio que se llama la Asaventad de Obras, que es una barra libre para los especuladores. También tengo que informarle que una parte de las intervenciones fueron abortadas, o bien sin iniciar la intervención, o bien una vez iniciada, ante la constatación de que la actitud hostil y el elevado número de personas parapetadas ante las puertas de los centros de votación hubiesen requerido un uso excesivo de la fuerza. En estos casos, atendiendo a los criterios establecidos en la planificación del dispositivo, se optó por no intervenir o, en su caso, por retirarse, para evitar que se produjeran incidentes de orden público de compleja gestión policial. Muy buenos días, cafetera, bienvenidas una mañana más a este programa. Comienza el fin de semana, bueno, está a punto de comenzar el fin de semana. Hoy es viernes, 48 horas de relajación y disfrute a partir de que termine la jornada de hoy. Tenemos muchas cosas de las que hablar hoy en el programa, porque vamos a hacer un pequeño repaso a la actualidad, ver cómo enfocan las materias informativas hoy los principales periódicos, pero también hoy sabéis que es viernes y los viernes es día de Videoforum, y además con una película interesantísima que va a dar mucho juego, aunque hay que decir que también ha recibido algunas críticas por parte de los oyentes, porque es una película documental, Inside Job, la película con la que descubrimos las tramas que hicieron posible la gran crisis financiera que se llevó por delante millones de economías familiares, miles de personas arruinadas, desempleadas, en fin, bueno, vamos a hablar de eso
vamos a analizarla, vamos a hablar también de la prensa internacional, de cómo han estado hablando de nuestro país en estos días, y todo esto en la cafetera, en un día en el que os dejamos preparado el café, un café calentito sobre la mesa, para que cuando os levantéis cómodamente de vuestros lugares de descanso os encontréis que tenéis sobre la misma colocadas las portadas de los periódicos, el café y unas galletitas. Buenos días, cafetera. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. ¡Bienvenida! Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se incorporan hoy en versión retaguardia, porque tenemos café, ya sabéis, café. Hay días que tenemos café express y otros días que tenemos café en un termo calentito, preparado un poquito antes, porque me tengo que ir a continuación a la tertulia, tengo que estar en Telecinco ahora por la mañana y entonces tengo que adelantar la hora de grabación del programa. Pero hay que decir en todo caso que además hoy me voy a Castellote. Sí. Es San Macario, el día en el que hacemos una gran hoguera en la plaza del pueblo y sacamos los chorizos y las pancetas y compartimos en una comunidad, en una comunión comunitaria, la cultura de la panceta. En fin, una fiesta tradicional de Castellote a la que me he apuntado este año, que no me lo voy a perder. Una gran fogata en el centro del pueblo y el lanzamiento de la alpargata, el concurso al que me voy a declarar campeón nacional hoy en Castellote. Bueno, así que tengo que salir corriendo, por eso toda esta explicación. Pero bueno, mientras tanto aquí están ocurriendo muchas cosas y tenemos que repasar las portadas de los periódicos, ver cómo lo están enfocando los medios de comunicación en un país en el que todavía sigue con la mirada puesta en lo que ha sucedido en Cataluña, aunque ya empieza a perder espacio en la portada de los periódicos, empieza por lo menos a ofrecernos otras materias informativas también interesantes. Luis Ignacio Lula da Silva, en el periódico El País: si se prohíbe ser candidato a Lula, sería un fraude. Un tribunal de Brasil va a decidir en los próximos días si ratifica o anula la condena a 9 años de prisión que le impuso el juez por soborno, y el periódico El País ha entrevistado a este político, veterano político de 72 años, Lula, un auténtico icono para los altercapitalistas, y allí pues habla del caso judicial al que le acosa, al que se le tiene, del que es objeto, y bueno, algunas materias sobre su proyecto político para Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva, que es el tema de portada en el periódico El País, aunque también llevan otro titular paralelo: la izquierda se desmoviliza en España, dice, los socialistas no capitalizan la crisis de Podemos, dice el periódico El País. 1,7 millones de votantes de ambos partidos están en la abstención o en la indecisión, dice el periódico El País. También Rajoy estudia cómo prevenir la investidura de Puigdemont, dice que el gobierno está explorando todas las vías para intentar que el Tribunal Constitucional dice que está explorando las vías para evitar que tenga que pronunciarse, pero lo que hay es una intencionalidad por parte del gobierno de Mariano Rajoy de que no se tenga que enfrentar a esa situación. En el periódico ABC, en su portada, más de 361.000 menores se han emborrachado en el último mes, dice el periódico ABC. Como veis, el tema catalán ha sido desplazado por otras materias. De hecho, habréis visto que en la entradilla escuchábamos algunos fragmentos, algunos audios, porque además ha comenzado la Feria de Turismo en Madrid y eso hace que los políticos hayan desfilado por allí. Hemos escuchado a Albert Rivera, se habla de turismo, hemos visto también a vecinos en Barcelona protestando contra la especulación, y las agencias de noticias están divulgando esos fragmentos, de lo que se deduce que es que hay otras noticias a las que empieza a no prestársele tanta atención. También hemos visto ayer, hubo un grupo de mayores que protestaron frente al Congreso de los Diputados contra la microsubida de pensiones y lo hicieron escenificando un monumental enfado, y ha tenido repercusión también en las agencias de noticias. Y ahora vemos en el periódico ABC este asunto: menores que se emborrachan en el último mes. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y otras 40 entidades lanzan un plan de choque contra la epidemia de alcoholismo juvenil, dice el periódico ABC en su portada. En el periódico El Mundo, Macron anima a May a dar marcha atrás en el Brexit. El presidente francés se suma a las voces de Juncker y Tusk y afirma que vería con buenos ojos la decisión de paralizar la salida de la Unión Europea. También
La ANC reclama más Mossos para hacer frente al Estado. La entidad soberanista reclama efectivos para defender a los catalanes en circunstancias ordinarias y posibles conflictos. Y el ministro del Interior revela en el Senado que el mayor trapero movilizó a menos de la mitad de sus policías para frenar el 1 de octubre. Dice, porque ayer compareció en el Senado Juan Ignacio Zoido, el ministro del Interior, una comparecencia en la que dio cuenta del operativo policial del 1 de octubre. Allí nos enteramos de algunos asuntos. Por ejemplo, decía el ministro del Interior que todo este operativo policial costó 87 millones de euros. La presencia de estos efectivos desplazados a Cataluña ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros, entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamiento, dietas y productividades. Habría que preguntarse para qué han servido estos 87 millones de euros. Hemos dado una vuelta en un giro copernicano de 360 grados. Estamos exactamente en el mismo lugar en el que nos encontrábamos hace solo unos meses, después de 87 millones de euros de presencia policial. Pero trató de justificar también la intervención policial del 1 de octubre y decía Zoido, presumió de prudencia en la celebración del referéndum, de prudencia de la policía, a pesar de las imágenes que hemos visto todo, a pesar del informe de Human Rights Watch. Por cierto, que el ministro dijo, hubo proporcionalidad en las cargas policiales. También tengo que informarle que una parte de las intervenciones fueron abortadas, o bien sin iniciar la intervención, o bien una vez iniciada, ante la constatación de que la actitud hostil y el elevado número de personas parapetadas ante las puertas de los centros de votación hubiesen requerido un uso excesivo de la fuerza. En estos casos, atendiendo a los criterios establecidos en la planificación del dispositivo, se optó por no intervenir o, en su caso, por retirarse, para evitar que se produjeran incidentes de orden público de compleja gestión policial. Así que todavía Cataluña que resuena en los tímpanos informativos y está presente en parte en las portadas, aunque, como digo, hay otros asuntos que empiezan a ocupar un cierto protagonismo. Pero en el periódico La Razón detectan movimientos en las cuentas belgas de Puigdemont. El juez Llarena, dice el periódico La Razón, pidió a la Guardia Civil investigar transferencias por valor de 139.700 euros. También el Supremo no permitirá al expresidente ir a la investidura si regresa a España, dice el periódico La Razón en su portada. Y ayer escuchamos, Podemos, dice, no apoyarían una candidatura de Junts per Catalunya. Esto ya lo dijimos en campaña y cumplimos lo que dijimos en campaña. Es decir, nosotros no vamos a apoyar a un candidato ni a Carles Puigdemont ni a ningún candidato de Junts per Catalunya. Básicamente porque entendemos que es un partido que ha practicado políticas que son antitéticas a las que defendemos nosotros, y más a las luces ya no de lo que decíamos en campaña, sino lo que ha pasado esta última semana. Es decir, en esos momentos Junts per Catalunya está conformado por dos partidos, que es Convergencia y el PDeCAT. Uno hijo de otro o transformista del otro. Me da igual. Así que dejan sin discurso a quienes estaban acusando a Podemos de simpatías con el independentismo. También Torrent, el nuevo presidente del Parlament catalán, decía, lo que vamos a hacer es buscar un candidato de consenso. Hipotètica investidura. Primer hem d'escoltar a tots els grups parlamentaris, hem de saber quin és el seu posicionament. La meva obligació és, donat el cas, hi aniria? Bé, sí, és a dir, nosaltres farem totes aquestes converses i veurem quin és el candidat que suscita més consens i més majoria al seu voltant. El candidato que suscite más consenso, más mayorías, es el que será apoyado, y ahí emergen todas las especulaciones en torno a quién será la persona, si Puigdemont insistirá en ser investido o bien se buscará un candidato de consenso. Ya sabéis, ayer hablábamos aquí con Nacho Corredor y las miradas señalan a El Sartadi y a Jordi Turull, algunas otras personas que puedan estar en el ámbito de proximidad de Puigdemont, aunque no fuera directamente el expresidente de la Generalitat. Bueno, también, mientras tanto, Miquel Iceta decía, nosotros ya solo queremos normalidad institucional. Muchas gracias. Efectivamente, hemos tenido el primer contacto institucional con el nuevo presidente del Parlament, un contacto que ha servido para que nosotros le dijéramos cómo vemos las cosas. Desde el primer día hemos dicho que nos gustaría que esta legislatura, en contraste con la anterior, fuese una legislatura que discurriese desde el estricto respeto a la legalidad constitucional, estatutaria y reglamentaria vigente.
Y dice el diario.es, la líder del PDeCAT se reúne con Rubalcaba horas después de visitar a Puigdemont en Bruselas. Rubalcaba, que de pronto cobra un protagonismo inesperado, que aparece por allí moviéndose entre las cocinas de esto. Ferraz se ha desmarcado de la reunión, no conocemos el contenido, han dicho, y en esta exclusiva que destapa el diario.es, esta reunión que se produjo entre la líder de PDeCAT y Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro del Interior, es candidato del Partido Socialista a la presidencia de gobierno. Bueno, además, el despliegue policial en Cataluña por el 1 de octubre costó 87 millones de euros, dice el diario.es, y también el gobierno rescata las autopistas de peaje y asume pérdidas de más de 2.000 millones, dice el diario.es en su portada. También en público.es hoy otras noticias que cobran este protagonismo, que toman protagonismo. Delitos del odio, el elixir de la nueva Inquisición, dice público.es. También 7 preguntas y respuestas claves para entender qué es un delito de odio, y recuerda esta condena a un tuitero que pidió una bomba para Rajoy. También Crespo y el Bigotes quieren revelar todas las verdades de la financiación ilegal del Partido Popular. Hay una cierta expectación por el giro que ha dado este caso cuando estos dos acusados han anunciado que están dispuestos a hablar y a contar lo que saben a cambio de beneficios penitenciarios. Y esto en público.es, mientras que en Infolibre nos encontramos la sociedad que López Madrid usó para cobrar comisiones en Púnica gestionó durante 10 años una empresa pública madrileña. Dice, es la financiera SIA Capital, presidida por el yerno de Villarmir, que controló hasta agosto del año 2016 el Fondo Público de Capital Riesgo a través de una de sus participadas. Es una gestión de López Madrid que resultó ruinosa para la comunidad porque perdió 9,3 millones, el 78% de lo invertido en Inicap, esta sociedad. También las eléctricas se resisten a dedicar parte de sus beneficios a paliar el problema de la pobreza energética. No se resisten, se oponen frontalmente. Las compañías han puesto en marcha planes de asesoramiento, pero siguen sin conceder ayudas a fondo perdido y llevaron a los tribunales la regulación que les obligaba a financiar el bono social. Bueno, muchas reivindicaciones sociales nos hemos encontrado en las últimas horas. Se produjo una manifestación de vecinos en Barcelona contra la especulación inmobiliaria. Hem deixat una escombra. És de falta. Si el ayuntamiento negara el permiso de obras a los fondos voltors estos, ellos no podrían especular con el edificio, porque lo que hacen es comprar edificios en muy mal estado, reformarlos y venderlos como pisos de lujo, y para eso necesitan el permiso de obras del ayuntamiento. Nosotros le estamos diciendo al ayuntamiento, negad el permiso de obras, no concedáis el permiso de obras para que nos echen a nosotros. Y el ayuntamiento ahí tampoco se atreve a dar ese paso porque no lo ha dado nunca. Es más, ha facilitado un servicio que se llama la Asaventá de Obras, que es una barra libre para los especuladores. Eso decían los vecinos. Y mientras tanto, eso en Barcelona, pero mientras tanto también en Madrid, los mayores contra la subida de pensiones, un grupo de mayores convocados por diferentes organizaciones sociales y sindicatos se concentraban frente al Congreso de los Diputados, casi entraban hasta la cocina, protestando contra la microsubida de las pensiones y contra estos anuncios que se están lanzando en el ámbito político. Ya habéis escuchado a Fátima Báñez, escuchábamos también a Celia Villalobos, que están cuestionando el futuro de las pensiones. Porque eso es una porquería. Cuando está subiendo luz, gas, de todo. ¿No les dará vergüenza a estos sinvergüenzas? Eso es la ruina. Pero no para el jubilado, sino para su familia. Claro, porque hay decenas de familias que ahora se sustentan gracias a las pensiones que reciben los jubilados, de manera que se pueden ver en una situación muy complicada mientras la vida está subiendo, como decía esta mujer que escuchábamos, mientras la vida sube a un ritmo imparable y las pensiones, sin embargo, presentan microsubidas que se anuncian con grandes titulares. Bueno, esto es lo que se refiere a la actualidad en España, en los principales periódicos, pero también ya saben que observamos la actualidad política desde la perspectiva de la prensa internacional, cómo los medios de comunicación internacionales recogen noticias sobre nuestro país, cómo proyectan la imagen de España en el exterior, para lo que nos ayuda siempre Pilar de la Peña. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando eres La Resistencia, no estás sola. No te vayas, que tenemos que hablar también de la película documental Inside Job, y nos va a enseñar el perfil, cómo son estos grandes financieros de Wall Street que condujeron el mundo a una de las hecatombes económicas más importantes de la historia. Si estás escuchando La Cafetera, eres La Resistencia, no estás sola.
Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y como cada semana ya sabéis que con esta sintonía se distingue el espacio en el que analizamos la prensa internacional y la forma en la que proyecta la imagen de nuestro país gracias a la mirada de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Y en una semana en la que, claro, es bastante previsible que Cataluña ha seguido siendo también el epicentro informativo en la prensa extranjera, ¿no? Sí, ha vuelto a serlo, sigue siendo. Además, siguen muy pendientes con una especie de mezcla entre fascinación y escepticismo con la posibilidad de que Carles Puigdemont sea investido a distancia, ¿no? Por Skype. Hay mucho análisis, mucho comentario, hay muchísimos artículos a este respecto, desde algunos que lo ridiculizan o incluso lo satirizan un poco, como en el Financial Times, que bueno, era un artículo humorístico hablando de cómo se cortaría, cómo las situaciones un poco ridículas que se darían en una situación así, a otros en Bloomberg, por ejemplo, que consideraba que era uno de los experimentos políticos más interesantes que podía darse, ¿no? La posibilidad de gobernar a distancia. En principio, esta semana la prensa internacional, sobre todo, lo que ha destacado es que el gobierno ha amenazado con mantener el 155 si Puigdemont intenta ser investido a distancia o gobernar a distancia. Lo han destacado el New York Times, Le Monde, Liberación, en fin, todos los grandes medios se han hecho eco de esta reacción del gobierno. También han comentado y han analizado la constitución de la mesa del Parlamento y la constatación de que, bueno, la mayoría absoluta sigue siendo independentista, ¿no? A pesar de esa especie de tranquilidad o de tregua que parecía haber en torno al tema de Cataluña, el 21D claramente ha evidenciado, lo decía de hecho la corresponsal de Le Monde, ¿no? Este pleno lo que ha evidenciado es que no hay una mayoría alternativa posible, es decir, que la única mayoría posible con el resultado de las elecciones es una mayoría independentista. Hay mucha incertidumbre y mucha expectación sobre lo que puede pasar con la investidura, eso sí. Y luego, paralelamente, porque veíamos todo esto de el auge de Ciudadanos y que está relacionado indirectamente, ¿cuánto pone de nervioso al Partido Popular? ¿Cuánto pone de nervioso a Mariano Rajoy? Hablaba El Figaro esta semana de eso, ¿no? Sí, el diario francés publicaba un artículo de su corresponsal, de Mathieu de Taillac, en el que el titular era llamativo porque decía que el ascenso de Ciudadanos ponía nervioso, ¿no? O sea, añadía presión y ponía nervioso a Mariano Rajoy. Luego, en el artículo, lo que sobre todo indicaba es que tanto el resultado del 21 de diciembre en Cataluña, que claramente pues supuso un gran triunfo para Ciudadanos, que se conjugó y que se combinó con el peor resultado posible para el PP, y luego las últimas encuestas que indican que en estos momentos Ciudadanos podría ser el partido más votado en unas eventuales elecciones generales, pues estaban inquietando al Partido Popular. El artículo además explicaba que Ciudadanos cuenta con el apoyo de los 3 grandes periódicos españoles, ¿no? Especialmente el ABC, que resaltaba que esto había irritado mucho en el PP, y explicaba y se hacía eco un poco de lo que se ha hablado también aquí en España esta semana, de digamos la inquietud y digamos las voces discordantes que estaban pidiendo a Mariano Rajoy que le diera un toque más político a su agenda e intentara tomar medidas. El artículo, ya os digo, se titulaba que este ascenso pone nervioso a Rajoy, pero lo que resaltaba es que Mariano Rajoy lo que en realidad había sido minimizar la amenaza que él veía de Ciudadanos, ¿no? Con respecto al posible auge y a la posible amenaza de cara a unas elecciones generales. Resaltaban esto, que Mariano Rajoy seguía convencido que el tema económico sería lo que decidiría el voto de los españoles, pero en el artículo se advertía de que cada vez más gente se estaba sumando a digamos, el bando de Ciudadanos, y que esto, mayor o menor, iba a tener un impacto en el resultado electoral. Hay muchas expectativas por saber cuánto se puede proyectar hacia el resto del país lo que ha sucedido en Cataluña, pero bueno, es todavía demasiado pronto como para aventurarse. Y luego hay otros asuntos, porque aunque es verdad que aquí estamos muy distraídos también por lo que ocurre en Cataluña, pero
hay asuntos que están relacionados con el comercio, por ejemplo, del queso. Hay 2 medios británicos, contabas que están hablando de la guerra del queso que se da entre España y México. ¿Esto qué es? La guerra del queso manchego. No sé si habéis visto últimamente, ha salido algo en la prensa española, pero curiosamente The Guardian y The Telegraph les ha llamado la atención el asunto lo suficiente como para dedicarle un reportaje en cada uno de estos medios. Se trata en realidad de un asunto de cierto calado, porque es una disputa que mantienen México y España por la denominación de origen del queso manchego. En España pues todos conocemos el queso manchego. En México, en cambio, se denomina queso manchego a una variedad de vaca, para empezar, en lugar de queso de cabra, bastante barato, que se suele utilizar además para rellenar las quesadillas. Y desde hace tiempo mantienen esta disputa, y justo ahora que México y la Unión Europea están renegociando un acuerdo comercial para, digamos, actualizarlo, un acuerdo comercial que era de principio de los años 2000, están ahora estableciendo negociaciones, especialmente porque México está intentando diversificar sus mercados un poco por miedo a lo que pueda pasar con Donald Trump. Pues esta disputa que mantenía España y México amenazaba con bloquear la negociación y con impedir que saliera a buen puerto, ¿no? Esto aprovechaba para que The Guardian y The Telegraph hablaran bastante del queso manchego, ¿no? Dijeran que era algo tan español. Por ejemplo, The Guardian decía que es algo tan español como el Quijote o las servilletas en el suelo en los bares españoles, ¿no? Que es verdad que tenía un punto de costumbrismo la mirada que le echaban. Pero sí destacaban eso, ¿no? Como los productores de queso manchego en España les preocupaba porque consideraban que era una amenaza, sobre todo en sus intentos de vender el queso en Estados Unidos. Y bueno, les ha llamado recogían algunos que de Telegraph, por ejemplo, recogía que los productores españoles consideran que el mexicano es el queso pirata, estas cosas que llaman bastante la atención fuera. Y los dos incidían en esto, ¿no? Que puede bloquear el acuerdo con Europa. Y luego las noticias sobre corrupción, que siguen teniendo una cierta repercusión fuera, pero sin embargo no habíamos leído mucho sobre el juicio de los ERE, y en estos días sí ha tenido cierto protagonismo en el exterior, ¿no? Sí, al menos en un medio francés. Yo no he visto mucho, pero sí he encontrado un artículo en L'Express, el semanario francés, que hablaba un poquito de este gran caso, ¿no? De hecho, en el titular indicaban que es un caso de corrupción que implica 141 millones de euros, ¿no? Y sí que empezaba el juicio, que además, a diferencia de los últimos grandes casos de corrupción en España de los que han sido noticia, afectaba al Partido Socialista, y en concreto estaban imputados y iban a ser juzgados 2 expresidentes de la región, ¿no? Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Es verdad que en el artículo marcaban que este es un caso más complejo, más, digamos, menos evidente, y sobre todo que no afectaba la financiación del partido, pero destacaban esto, ¿no? Que al final podía implicar una pena, si no al menos de inhabilitación para Manuel Chávez y quizá de cárcel para José Antonio Griñán, y llamaban la atención e intentaban poner un poco el foco sobre este caso y sobre este juicio. También algunas noticias que sí que hemos tenido conocimiento en estos días, ya con otra visión más positiva sobre nuestro país. Ha sido muy reconocido ha habido un aumento de turistas en España muy importante. Esto ha sido reconocido también por los medios internacionales, y se destacaba que es el segundo destino turístico mundial. Sobre todo lo que se destaca es que España ha desbancado a Estados Unidos, que hasta ahora era el segundo destino turístico mundial. Los 2 países están por detrás de Francia, que parece que Francia se mantiene, pero claro, la Organización Mundial de Turismo ha dado validez y ha dado credibilidad a los datos del gobierno español, que reveló hace unos pocos días que España había vuelto a batir por 5º año consecutivo el récord de turistas, que habían llegado a 82 millones, y que esto todo indicaba que iba a permitir a España superar a Estados Unidos. Todavía no hay datos oficiales del volumen de turistas que ha tenido Estados Unidos, pero se indica, y muchos medios han destacado, que la era Trump ha empezado con una caída importante en este segmento, con lo cual es casi seguro que España va a convertirse en el segundo destino turístico mundial, ¿no? En el segundo. Y esto ha llamado, ya os digo, ha sido destacado por la BBC, por The Guardian, por Reuters, incluso por medios de Yakarta, de Malaya, de Nueva Zelanda. Es decir, ha llamado mucho la atención. Y además ha incidido mucho en que España ha logrado estos datos a pesar de haber tenido un atentado islamista y la crisis en Cataluña, que ha tenido tanto impacto internacional. Y en noticias de otros países que hayan tenido dimensión en la prensa internacional, ¿qué es lo de qué se ha hablado estos días? No ha sido una noticia no ha sido una semana de grandes noticias, pero sí nos ha llamado la atención una cosa referente al Brexit. En estos días, Nigel Farage, que era el ex líder del UKIP y digamos uno de los grandes embajadores de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha puesto un tuit
planteando la posibilidad de que hubiera un segundo referéndum. Esto indica un poco, digamos, el debate interno que hay en Reino Unido ante la magnitud de lo que puede suponer la salida, del impacto que se está hablando pues eso, a nivel de empleo, a nivel de comercio, de muchísimas cosas, la preocupación que existe allí, que uno de los grandes abanderados de la salida ha admitido que quizá era buena idea, lo ha admitido en Twitter, pero lo ha admitido que quizá era buena idea un segundo referéndum para realmente dejar zanjado el tema, es decir, si realmente la población quiere seguir formando parte de la Unión Europea o quiere abandonarla. Esto ha permitido que todos los medios pues vuelvan a plantear esta posibilidad y que incluso desde algún alto cargo de la Unión Europea, Donald Tusk, haya respondido diciendo que si los británicos cambian de opinión, que Europa sigue teniendo los brazos abiertos. Es verdad que de momento ha sido, ya os digo, una cosa que solo se ha hablado en Twitter, así un poco en petit comité, pero ya han lanzado un poco esa idea, con lo cual algunos medios también lo han recogido y quizá sea el embrión de algo o se quede en una simple, digamos, intercambio o sugerencia por Twitter, pero bueno, ahí está la posibilidad de un segundo referéndum sobre el Brexit. Bueno, pues es lo que recogen los medios de comunicación internacionales de lo que han estado hablando estos días. Y bueno, vamos a hablar ahora de Inside Job. ¿Tú lo has visto? La he visto. Y me costó un poco, pero la he visto. Ya, ahí se ha extendido un poco también este comentario entre algunos oyentes, que es verdad, es un documental y sobre la crisis económica, y entonces digamos que no está en el territorio de la ficción y el entretenimiento, pero aún así es muy interesante. ¿Te quedas a comentarla con nosotros entonces? Me quedo. Venga. El fin de semana, Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más importantes, se ha visto forzado a declararse en bancarrota. Otro, Merrill Lynch, se ha visto obligado a vender hoy. Los mercados financieros mundiales están hoy a la baja, siguiendo la evolución. Los dos grandes de Wall Street han cotizado a la baja en los mercados financieros internacionales. Ante la actual crisis, toda la prensa francesa ha señalado... En septiembre de 2008, la bancarrota del banco de inversión Lehman Brothers y la caída de la compañía aseguradora más grande del mundo, AIG, provocó una crisis financiera global. El miedo se ha apoderado de los mercados con las bolsas asiáticas. Los mercados se desploman, la caída generalizada más grande de la historia. Los precios de las acciones siguen cayendo como consecuencia de la quiebra de Lehman Brothers. El resultado fue una recesión global que ha costado al mundo miles de millones de dólares, ha dejado 30 millones de desempleados y ha doblado la deuda nacional de los Estados Unidos. Inside Job, la película elegida esta semana para ser comentada como ejercicio colectivo para el videoforum cafetero. Inside Job, también conocida como Trabajo Confidencial, Dinero Sucio, es un documental año 2010 sobre la crisis financiera. Está dirigido por Charles Ferguson. Ha recibido muchos premios, ha recibido muchos elogios, pero es un documental, no es una película, que esta vez nos lo hemos saltado porque nos parecía que era muy interesante. Era una sugerencia que hizo aquí Pachi Freites la semana pasada cuando nos visitaba y ha sido la elegida por los oyentes del programa. No todos han disfrutado de su visionado porque es una película, digamos, es decir... Es el mercado, amigo. Cuesta un poco. Luego, cuando te metes, la verdad es que merece la pena, pero es verdad que es quizá un pelín densa al principio. Densa, es la palabra. Sí. O si te pilla, a mí me pilló en un momento muy malo y realmente tuve serios problemas para terminarla. Recibió el Oscar al mejor documental largo, es decir, es una película muy premiada, un documental muy premiado y cuyos protagonistas son precisamente los reguladores, políticos, banqueros, especuladores de Wall Street, en fin, toda la fauna de personajes que nos vamos encontrando y que una cosa que llama la atención en primer lugar es que todos se hayan prestado a participar, probablemente porque lo que están contando les parece, lo cuentan con una naturalidad pasmosa, verdaderamente es el capitalismo, amigo. Aquí sí nos encontramos con que sin ningún tapujo destapan las prácticas de esta banca que no tenía ningún control, de unas prácticas incluso personales y humanas totalmente descontroladas, pero que sin embargo pusieron, como decía ese fragmento que estábamos escuchando, a una buena parte de la sociedad en una situación verdaderamente dramática, porque una cosa que retrata muy bien la película y de la que no somos conscientes es el enorme daño que provocó a la sociedad, porque se produjo una hecatombe económica que todavía estamos asumiendo. Mucha gente perdió lo que tenía, perdieron sus ahorros, los de su familia, miles de desempleados, millones de personas que perdieron incluso sus casas, los ahorros de toda la vida, aquellas cosas que les protegía, pero se quedan completamente desnudos en materia de sanidad,
en materia de angustias, millones de personas que se han quedado angustiadas, porque yo creo que esto es uno de los efectos de la crisis que no viene recogido así porque el documental de lo que habla son de las prácticas económicas, pero uno de los efectos precisamente fue dejar a millones de personas en una situación de inseguridad absoluta, ¿no? Muy desamparados, muy abandonados con esa... Además, muchas veces cuando se evalúa un poco el impacto de estas cosas, se olvida quizá de las pequeñas historias, ¿no? ¿Cuánta gente no habrá muerto de infartos o de enfermedades causadas por los problemas y, digamos, la angustia que les generó toda esta situación de ver cómo, es verdad, perdían todo lo que habían luchado toda su vida, ¿no? Y el documental lo que está muy bien es eso, te presenta a todas estas personas, a todos estos perfiles que eran responsables, eran los que tomaban las decisiones, los que decidieron apostar por determinados productos o lo que es peor, quitar la regulación, y se prestan sin ningún problema a ser entrevistados. No sé cómo lo consiguió el autor del documental y a defender casi su gestión, ¿no? En algunos momentos es interesante porque les pone contra la espada de la pared y realmente se quedan un poco sorprendidos, pero no tiene ningún problema en contarlo, ¿no? En que esto era práctica habitual, esto era normal, pero sí además iba a reforzar el sistema, y te das cuenta de cómo lo cuenta. En ese sentido es muy interesante. Pero sobre todo porque también, incluso navegando un poco por internet, planteaban la idea de si realmente fue una crisis económica o una crisis de valores, ¿no? Porque lo que empezó siendo una crisis económica terminó demostrándose como una crisis de valores que aún hoy estamos sufriendo, porque seguramente no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en España, pues seguramente nos hayamos dejado a gente por el camino. Mira, Fernando, estoy viendo Inside Job, llevo la mitad, ahora empieza la tercera parte que se llama La Crisis, y si lo que queda es todavía peor que el principio, creo que mi decisión va a ser coger todos mis bártulos, irme a una cueva en el monte y dedicarme a la vida contemplativa como una ermitaña, porque esto de verdad es que me está dando miedo. Es que esto que expresas, Marta, está muy bien expresado porque produce una cierta impotencia ver primero cómo se inventaron una serie de personas, vemos a estos protagonistas, ejecutivos de Wall Street o grandes financieros, propietarios de tal, con mucha información, con mucho conocimiento técnico, encontraron fisuras al sistema, pero en mucha connivencia también con la propia política que les fue abriendo los espacios, con los propios directores de los grandes, o los dueños, los propietarios de la gran banca, y fueron inventándose nuevos productos financieros sin importar, sin observar, sin preocuparse por las consecuencias que eso tenía. Y ante lo que el ciudadano está completamente desnudo, porque su único abogado defensor, que son las autoridades, los reguladores, quienes tienen que generar esos mecanismos de protección ante estos excesos, estaban, si no mirando para otro lado, directamente involucrados. Y esto lo cuenta muy bien la película, porque entre otras cosas nos explica, no había crisis cuando la economía estaba completamente regulada. Después de la Gran Depresión, los Estados Unidos vivieron 40 años de crecimiento económico sin una sola crisis financiera. El negocio financiero estaba fuertemente regulado. La mayor parte de los bancos eran negocios nacionales que tenían prohibido especular con los ahorros de los clientes. Los bancos de inversión, que trabajaban con acciones y bonos, eran sociedades pequeñas y privadas. En el modelo tradicional de sociedades de banca de inversión, los socios aportan el dinero. Y obviamente los socios vigilan el dinero muy de cerca. Querían vivir bien, pero no querían jugárselo. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo se empiezan a crear esos mecanismos y cómo además hay una cierta cultura social, popular, que se abre a esto, se va imponiendo la cultura de que, bueno, esto además tú puedes ser parte también de ese multimillonario negocio de una manera pequeña o tal, porque como pequeño inversor también estás participando de eso, y si obtienes unas pequeñas rentas vas abriendo poco a poco el espacio. A mí esto me recordaba, yo decía, digo, claro, han creado la expectativa de que tú también puedes serlo. Jamás te vas a parecer a uno de los propietarios de Merrill Lynch, pero tú puedes ser un pequeño banquero, que esto Rodrigo Rato, en toda la impudicia de aquel momento, pero lo escenificó perfectamente, ¿no? Con la salida a bolsa y con aquel anuncio, hazte banquero. Entonces, ante el espejismo de que tú puedes formar parte, entonces empieza la sociedad empieza, bueno, a entender, a votar a políticos que aceptan esos mecanismos, a introducirlos como parte de su economía diaria, de su vida diaria, es decir, tenemos derecho al desarrollo, a la prosperidad. Esto me llamaba la atención. El otro día entrevistaron a una persona de muy pocos recursos, un negro en Estados Unidos, en una situación muy complicada, el día que Donald Trump decide bajarle el impuesto a los ricos, y le preguntan, bueno, pero ¿usted por qué está apoyando esta medida de Donald Trump? Y contesta, porque yo también puedo ser rico algún día. La escasa conciencia de clase, la escasa conciencia también de cómo nos afectan estos asuntos hace que empecemos a elegir políticos
que empiezan a incluso a ir en contra de nuestros propios intereses en la situación en la que estamos, ¿no? De hecho, hay un momento en la peli, en el documental, que hablan del caso de Islandia, que fue uno de los casos que más sonó y, digamos, más emblemáticos. Y contaba uno de los, me parece que era un profesor de economía, contaba un poquito cómo durante la época de más boom, ¿no? Y que los bancos prestaban sin control, dice, todos los medios hablaban de un multimillonario islandés concreto y todos hablaban del nuevo yate que se había comprado, del avión que se había comprado, de lo que estaba haciendo. Claro, ninguno te contaba que en realidad este hombre lo que había hecho es endeudarse al 200% para poder vivir eso, y generaban ese tipo de admiración por determinados perfiles que eran totalmente falsos, ¿no? Y lo que a mí me llama la atención de la película es cómo va creciendo esa burbuja en términos de, pues eso, de no hay ningún tipo de economía real, es decir, se endeudan y se vuelven a asegurar activos que solo existen una vez y sin embargo están ahí, es humo encima de humo, y como eso, claro, el sentido común te dice tiene que explotar en algún momento, y sin embargo se va engordando hasta un límite que una vez que estalla efectivamente genera los problemas que ha generado, ¿no? Bueno, de hecho, hablando de Bankia, es que justo me ha venido a la mente el último anuncio que han hecho, y estaba aquí buscándolo, tirarse a la piscina, se llama. Bueno, igual ellos también se tiraron mucho a la piscina, y no sé si realmente eso es un reflejo de que no hemos aprendido todo lo que tendríamos que haber aprendido. Y de hecho, a lo mejor teníamos que pensar en que España es un país que le cuesta mucho aprender de sus errores. Ojalá nos equivoquemos y no ocurra otra vez lo que pasó, pero el precio de la vivienda ya está subiendo. Sí, que nos estamos encontrando con que no terminamos de aprender, de sacar conclusiones. De hecho, una cosa que refleja muy bien, claro, el documental está lleno de datos, lleno de nombres, no podemos reproducir aquí esto porque algunas personas nos decían, resulta un auténtico tostón como tengas que retener tanta información, pero sí nos da una idea general sobre qué es lo que sucedió, cómo empezó a existir una connivencia entre los grandes protagonistas económicos y las autoridades políticas, y se dan en cuestiones muy concretas. Tenía un amigo que era gestor de bonos en Merrill Lynch en los años 70. Tenía un trabajo como cobrador de tren por la noche porque tenía 3 niños que no podía mantener con lo que ganaba como gestor de bonos. En 1986 ganaba millones de dólares y pensaba que era porque era listo. El primer problema de nuestro país es restaurar la prosperidad económica. En 1991, el presidente Ronald Reagan eligió como secretario del Tesoro al presidente del banco de inversión Merrill Lynch, Donald Reagan. Wall Street y el presidente están muy unidos. He hablado con muchos líderes de Wall Street. Todos dicen que están con el presidente al 100%. La administración Reagan, apoyada por los economistas y los lobbies financieros, empezó un periodo de 30 años de desregularización. En 1982, la administración levantó las regulaciones a las compañías de ahorro y préstamo, permitiéndoles hacer inversiones de riesgo con el dinero de sus clientes. Pero al final de la década, cientos de estas compañías habían ido a la quiebra. Esa crisis costó a los contribuyentes 140.000 millones de dólares y los ahorros de toda la vida a muchas personas. Pero la propaganda, los ahorros de vida de miles de personas se desregularizó. Cuando, claro, ante las retinas de los gestores, la crisis, la Gran Depresión, había provocado una serie de normativas que mantenían unos márgenes muy limitados para que pudieran operar las grandes compañías financieras y no se podía especular sobre riesgos no determinados, y de pronto aquí empezaron a inventarse productos financieros muy complejos, difíciles de entender para el ciudadano, pero que prometían grandes resultados económicos, invertías en ellos, y algunos incluso eran apuestas sobre la crisis que iban a sufrir algunas empresas. En otros casos eran, ya sabéis, que se iban agrupando hipotecas de gran toxicidad, de difícil recuperación económica, que los bancos concedían como chorros, y entonces se agrupaban estas hipotecas y te vendían un paquete de hipotecas de difícil cobro, pero que de altísima rentabilidad, y se las iban pasando de un banco a otro de mano en mano, y si tú habías invertido podías obtener, bueno, toda una especulación sobre un sistema completamente falso, muy bien descrito en el documental, pero gracias, entre otras cosas, a la actividad política de quienes, y a una gran propaganda mediática también, de quienes colocaban una cultura, pues eso, la cultura política a nuestro alrededor, diciendo todo esto forma parte del desarrollo del nuevo mundo, de la prosperidad, ¿no? Sí, en la película también explican muy bien cómo todo esto fue posible
porque literalmente se cargaron toda la legislación que se había establecido como filtros y para proteger al consumidor, ¿no? Normas y leyes a lo mejor en Estados Unidos que llevaban puestas desde la Gran Depresión y que de pronto un par de legisladores deciden que no, esto nos lo vamos a cargar porque le interesa a esta determinada empresa, que así consiguen un lobby, el apoyo de un lobby, y consiguen el apoyo suficiente para parar esto sin que nadie advierta de los efectos que puede tener, que encima se han comprobado hasta qué punto han sido devastadores. Y una cosa que me llamaba la atención es cómo cuando empiezan los argumentos a favor de digamos, eliminar esta regulación, hay muchísimos expertos que dicen que no solo esto no va a perjudicar al sistema, sino que lo va a reforzar, ¿no? Y lo dicen con esa seguridad del que o está mintiendo o realmente está convencido de algo, y a veces te alerta un poco de cómo hay de esta seguridad y de que este convencimiento con el que algunas personas sostienen predicciones o sostienen argumentos que luego el tiempo muestra hasta qué punto eran nefastos, ¿no? Que es verdad como de vez en cuando te dejas convencer por la propia seguridad y hay que estar más alerta que esto. Bueno, yo recordaba también, como habla del caso de Islandia, que en esa época, ¿no?, del 15M se hacía pues muchas comparaciones, ¿no?, con las protestas en Islandia, y también servían un poco de impulso para el 15M. Y de hecho el autor de este documental también fue entrevistado en su momento en 2011 y habló del 15M y dijo que ojalá pues se reprodujese ese movimiento de indignación, que no olvidemos que venía también de la crisis, y también un poco planteaba esa crisis de valores, ¿no?, que nos había plasmado esa crisis económica, y de hecho pues decía que a ver si conseguía tener calado para que hubiese un cambio profundo en España y un castigo también para los líderes políticos que habían conseguido, que habían permitido esa situación. Pero yo hablaba antes de la connivencia de diferentes actores, porque están los protagonistas, los grandes financieros que diseñan estos productos, que están los legisladores a los que van convenciendo y poco a poco se van metiendo, o bien es que han pertenecido al sector financiero, que también hay legisladores que llegan precisamente, como expresaba antes ese audio, que llegan directamente del sector financiero. Y también están los medios de comunicación. ¿De qué manera los ciudadanos van a estar prevenidos de lo que puede llegar si los medios de comunicación te están diciendo está creciendo? Y claro, no te informan de que acaba de caer una empresa de 10.000 empleados con 100 y pico mil personas afectadas a las que les has provocado la auténtica ruina, y si eso no ocupa las portadas, cuando mañana aparezca otra empresa prometiéndote igual unas soluciones y unos resultados espectaculares, pues la gente no está vacunada ante eso, ¿no? Porque en el fondo también hubo no solamente una crisis, no solamente estos actores entraron, unos de forma más directa o más indirecta, es que esto fue una gran estafa, como dices, Broker. Salud y República, Resistencia. Inside Job es, al igual que otras películas como El Capital, El Lobo de Wall Street o Margin Call, una película que habla de crisis. Si os dais cuenta, en ninguna de ellas se utiliza el término real para denominar la crisis, que es la estafa. Lo que ha habido no es una crisis, es una estafa organizada y planificada para trasvasar la riqueza de las clases trabajadoras a las élites económicas y financieras. Con lo cual, que quede claro, la próxima vez que os vuelvan a hablar de crisis, les decís que de crisis nada. Estafa organizada y planificada. Porque además muchos de los protagonistas sabían perfectamente lo que estaban haciendo, los riesgos que implicaba. Probablemente había numerosas personas en la cadena más abajo con mucha menos información, pero cualquiera con unos mínimos conocimientos técnicos sabía que eso era un producto de alto riesgo, que en algún momento iba a explotar, y que la explosión iba a tener repercusión de mucha dimensión, ¿no? Porque además, decíamos, Reagan era aplaudido por los mercados. Esto lo decían los ejecutivos de Merrill Lynch, los incorporaban incluso a su gobierno. Y nos preguntábamos aquí en el equipo, si esto sucedió con Reagan, que tuvo muchas dificultades, decía Pilar, para tumbar las leyes que venían de la Gran Depresión, ¿qué no estará ocurriendo ahora con Donald Trump, donde la cultura política norteamericana acepta perfectamente este esquema, ¿no? Sí, porque de hecho parte de la desregulación se inicia con Reagan, pero se culmina luego con Clinton. Es decir, durante la época de Clinton, además, que se supone que es un demócrata, se supone que, y muchos de los altos cargos, que de hecho salen bastante mal parados en el documental, eran personas puestas y elegidas por Bill Clinton. Y es verdad que ahora, con Donald Trump,
te preguntas qué estará haciendo. Ya hemos empezado a ver con la reforma, digamos, la bajada de impuestos y otras muchas cosas. Yo recuerdo haber comentado alguna vez aquí en la prensa internacional, ¿no?, de cómo los medios alertaban. Trump da muchas noticias impactantes, pues los medios están muy pendientes de sus salidas de tono, de las cosas que va diciendo en Twitter, pero mientras tanto están aprovechando para cambiar muchísima legislación por lo bajo y son este tipo de cosas de las que la gente no habla, no se da cuenta de cómo van retirando normas que están a lo mejor para garantizar que determinadas empresas no puedan superar una determinada cuota de mercado o este tipo de cosas, y luego cuando nos queremos dar cuenta nadie ha prestado atención y te encuentras con una crisis como la que tuvimos entonces, y que no estemos ya en el embrión de una nueva, ¿no? Y luego los protagonistas, los arquitectos y los trabajadores de esa arquitectura. Después estaban los albañiles de esa arquitectura, que son decenas de miles de inversores, de gestores de bolsas, de gestores de fondo, con un perfil psicológico muy concreto, con un retrato muy concreto que deja muy evidente el documental. Gente a la que le gustan los excesos, transgredir no solamente las normas, no solamente en términos de conducta moral, sino lo hago porque yo puedo hacerlo, porque tú no puedes hacerlo. Una forma de capitalismo salvaje con un patrón de comportamiento que afecta no solamente a su vida moral, a la ética de los propios del comportamiento de los propios, pues esto, de los inversores de Wall Street, sino también a su propia conducta para su entorno, para con su entorno. Esa gente asumía riesgos, eran impulsivos. Jonathan Alper es un terapeuta que cuenta entre su clientela con ejecutivos del más alto nivel de Wall Street. Es parte del comportamiento, parte de su personalidad, y se manifiesta también fuera del trabajo. Era bastante típico que saliesen, fuesen a bares de striptease, que tomasen drogas. He visto mucha cocaína y mucha prostitución. Entonces hacen un retrato, un perfil psicológico bastante inquietante. Los científicos han hecho experimentos en los que han cogido a individuos y los han introducido en máquinas de resonancia magnética y los han puesto a jugar a un juego cuya recompensa era dinero. Y se han dado cuenta de que cuando ganaban dinero, la parte del cerebro que se veía estimulada es la misma que cuando se consume cocaína. Mucha gente cree que tiene que tomar parte en ese comportamiento para conseguirlo, para ser ascendido y reconocido. Según un artículo en Bloomberg, el entretenimiento representa un 5% de los ingresos de los brokers de derivados en Nueva York, que incluirían strippers, clubs de striptease, prostitución y drogas. Un broker de Nueva York denunció en 2007 que su empresa pagaba a prostitutas con regularidad para entretener a los clientes. Hay una indiferencia patente hacia el impacto que esas acciones pueden tener en la sociedad, en la familia. No tienen problema en estar con una prostituta y después irse a casa con su esposa. Christine Davis regentaba un servicio de prostitución de lujo desde su ostentoso apartamento. Estaba situado a pocas calles de la Bolsa de Nueva York. ¿Cuántos clientes? Unos 10.000 por aquel entonces. Y claro, esto me parecía muy interesante destacar este aspecto porque además del perfil, del retrato, de ese patrón de comportamiento que cuenta el documental, que no tiene que ver solamente con una cuestión moral en la que pueda parecer más o menos bien, es que era gente que tenía el exceso, la transgresión de todo, incluidas las leyes, como una norma de comportamiento. O sea, no solamente es que transgredieran o no en términos morales y que eso afectase a las familias, a las personas de su entorno, al tipo de sociedad que tenemos construida. Es que para ellos era el exceso, y el exceso a la hora de diseñar productos, de arriesgar con ello y de no importar las consecuencias, ¿no? El exceso como patrón de... Y esto lo refleja muy bien, además, hablando con algunos científicos, con algunas terapeutas de estas personas, lo refleja muy bien el documental. Y estos fueron quienes diseñaron todo el modelo. Sí, o quienes lo llevaron a la práctica, ¿no? Un poco los arquitectos necesarios o los cooperadores necesarios, ¿no? Sí, es verdad. El Lobo de Wall Street es otra película que muestra muy claramente eso, ¿no? El perfil de este tipo de personas. La verdad es que sí que da miedo, como decía una de las oyentas, da miedo de lo que fueron capaces de hacer y que no serán capaces de hacer ahora en el futuro. Bueno, yo me quedo con la parte, ¿no?, que compara con una droga, ¿no?, el dinero. Y de hecho igual se podría decir que el dinero es el azúcar del capitalismo porque se vende como dulce y genera adicción. Y decía Patri, a mí en todo caso me ha resultado un poco tostón. Hola, cafeteros. El sábado por la noche me las prometía yo muy felices en mi sofá con la manta y la peli elegida por los cafeteros. ¿Qué podía fallar?
Madre mía, qué tostón de documental. Mira, a lo mejor es porque soy de letras, pero de verdad que me puso la cabeza como un bombo. No, es normal porque es verdad que, digamos, que no es precisamente de una agilidad muy pasmosa, pero es verdad que sí que envía los mensajes suficientes como para hacernos pensar que deberíamos reflexionar un poquito más por qué hemos permitido estas cosas. Hola, Resistencia. Acabo de ver la película Inside Job y la verdad es que plantea reflexiones que darían para programas y programas. Pero bueno, sintetizando, diría que me parece un catálogo del cinismo casi más asqueroso que representa a la especie a la que pertenecemos. Y lo peor de todo es que permitimos que esa gente sea quien está en el poder. Deberíamos reflexionar. Un saludo. Y el miedo que tenemos a que esta situación, como decía María Navarro, pueda volverse a dar, porque nos hemos vacunado lo suficiente. Bueno, la información es una de las primeras vacunas, saber que esto ocurre. Empezar a detectar esto y empezar a ser cauto a la hora de meterse en según qué inversiones, en según qué líos o en participar en según qué juegos. Pero bueno, es un documental interesante en todo caso, merece la pena dedicar un rato a reflexionar sobre él, a verlo y además permite también luego especular sobre, dónde nos hemos metido y por qué hemos llegado hasta aquí. Y para no repetir los errores del pasado, sobre todo. Sí, pues yo también lo pensaba, ¿no? La película es de 2010, me parece, refleja lo que pasó, pues eso, en torno a 2007-2008, pero han pasado 10 años de aquella crisis y lo que preocupa es que empiezas a ver que aquí, incluso en España, empiezan a reproducirse ciertas cosas, ciertos datos de la burbuja, vuelven a crecer, digamos, las ventas de piso empiezan a crecer con unos volúmenes que empiezan a recordar demasiado a lo que sucedió entonces, así que a modo un poco de advertencia, creo que no está mal echar un vistazo al documental. Bueno, pues así nos vamos a marchar, dejamos el fin de semana para reflexionar, ahora pondremos algún tuit poniendo también unas películas para que podáis votar a ver qué película queréis elegir para el próximo Videoforum de la Cafetera y podamos participar todo. Muchísimas gracias, María Pilar. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias a vosotros. Y adiós a todo el mundo. Mañana es sábado, pasado domingo y el lunes vuelve la Cafetera como siempre, el espacio de rebeldía en el bosque de Sherwood donde tú eres el protagonista, la Cafetera, el programa que empodera. Muchísimas gracias a todas. Nos vemos. Pasad un buen fin de semana. Portaos mal. Yo me voy a Castellote, que tengo ahí San Macario, la hoguera, las chuletas. Adiós, pasadlo bien. Hasta el lunes. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Recuerdo cuando era pequeña que mi madre se iba a trabajar a las 6 de la mañana y allí me dejaba en una buhardilla de París en un 6º piso, asustada. Me ponía a hablar con la radio para simular que no estaba sola en casa. Speak to my heart.
y al volver escuchábamos la radio juntas, incluso obras de teatro. Ese es el sentimiento que me despierta la cafetera. Cercanía, compañía, pero ahora de verdad porque formo parte de ella. Nos hemos unido a vosotros gracias a la insistencia de nuestro hijo Ricardo, un expatriado en Oslo. Oíros cada mañana nos saca de la indiferencia y despierta nuestros sentimientos de justicia, respeto y solidaridad. Gracias por acercarnos a nuestro hijo y por vuestra compañía. Es que la hora de audio que nos ofrece la cafetera 5 días a la semana se ha convertido en un cordón umbilical que me une no solo a mi país, sino a la idea de país que quisiera que definiese a España. Mira, te voy a contar por qué soy mecenas. En mi casa, desde pequeñita, la radio era, digamos que magia en mi casa. Cuando nos poníamos a estudiar, mi abuela, mi querida madre, ellas cosían o planchaban o revisaban cómo estudiábamos allí en la mesa camilla, los hermanos, y la radio siempre estaba puesta, siempre, Fernando. Y esa magia que transmite la radio la transmitís vosotros, ¿eh? Porque el periodismo independiente debe ser un compromiso social y porque en tiempos tan complejos como los actuales, debatir en comunidad y con este calorcito que transmite el programa es algo impagable. Es un oasis en el desierto. Como incansable viajero y vulcanólogo que soy, me gusta estar siempre puntualmente bien informado de cómo se agita día a día ese magma populista y radical que haya refugio y sobre todo buena información en programas como La Cafetera. Que mi hermana me pasó el primer podcast y me dijo, esto empieza a escucharlo ya. Y yo le hice caso, así que desde entonces lo escucho a diario, me encantó el programa, me pareció súper diferente. Gracias por hacerme sentir que ya nunca más estaré solo. La cafetera se ha convertido en un hilo muy grande de Ariadna con el que poder mantener el contacto de la realidad. Que no estamos sobrados de periodismo independiente y por unirnos a una comunidad de gente que piensa más o menos como nosotros en contra de un entorno cada vez más hostil. Buenos días, Resistencia. Hola, Resistencia. Saludos, Resistencia. Hola, Resistencia. Salud, Resistencia. Mañana es su cumpleaños y nos ha parecido que hacerlo mecenas de La Cafetera sería un buen regalo. Yo me hice mecenas. Y me hice mecenas. Y decidí hacerme mecenas. Y que no me lo pensé. Y por eso me hice mecenas. Porque para poder sostener este programa. Y por eso me hice mecenas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. You call me free.